2,7% es, bueno, no, se está cayendo un aguacero, vamos a volver a elevar el crecimiento rápidamente. Un concepto clave para entender lo que hay en juego cuando hablamos de 2026, del futuro, etcétera, etcétera. Si uno visualiza la economía como un fogón, como una olla en un fogón, y trata de entender qué tanto puede cocinar en ese fogón, si lo sobrecalienta, se riega lo que hay dentro de la olla. Y hay que volver a bajarle la temperatura a la olla. En términos económicos, eso lo conocemos como crecimiento potencial. ¿Qué tanto puede crecer nuestra economía sin que se dispare la inflación o sin que se dispare la deuda pública? Que son los dos grandes luces de alerta cuando se sobrecalienta la economía. Hoy, nuestra economía puede crecer 2,8% sin sobrecalentarse. Hace 5 años, bueno, hace 7 años, para ser serios, podíamos crecer 4,7%. ¿Por qué se redujo el tamaño del fogón? ¿Por qué se redujo el tamaño de la olla? ¿Por qué hoy estamos limitados en nuestra capacidad de crecimiento? Por esto que les voy a mostrar aquí. La línea de la mitad, la línea verde, es la evolución del Producto Interno Bruto desde antes de la pandemia hasta el día de hoy. Ustedes, aquí hay mucho ingeniero, esto es un índice, quiere decir que hemos crecido 13% frente a antes de la pandemia en términos reales, ese 113. Pero no me interesa tanto eso, me interesa mostrar arriba la curva del consumo, es uno de los componentes del PIB, abajo la curva de la inversión, otro de los componentes del PIB. Pero la inversión tiene un rasgo fundamental y es que la inversión es nueva tecnología, nueva capacidad instalada, nuevas plantas, nuevas fábricas, nuevas marcas, nuevos productos, nuevo ámbito de crecimiento. En pocas palabras, si la inversión va persistentemente por debajo del PIB, no hay suficiente capacidad de crecimiento de la economía y se nos va achicando el fogón y la olla. Por esta evolución de la inversión es que hoy nuestro crecimiento potencial es 2,8%. Y por eso es que si este año estamos proyectados para crecer 2,7%, muy mediocre frente al resto del siglo, pero es lo que podemos alcanzar con lo que tenemos hoy en capacidad productiva. Muchas veces soslayamos eso y decimos, no, es que necesitamos que lleguen aquí y esto se reactiva al 5% otra vez como cuando yo entré a esta empresa. Digo esta empresa, cada una de las de ustedes. Y resulta que no, nuestra capacidad se ha ido contrayendo. Y el efecto inversión, el efecto decisiones de ustedes, el efecto sector privado y también sector público, pero principalmente sector privado, certeza, piso firme, claridad jurídica, pueden hacernos recuperar el potencial de crecimiento. Primer punto. Segundo punto. Estas son las proyecciones de crecimiento, ya las he dicho, 2,7, un poquito mejor que el año pasado, pues bastante mejor que el año pasado, pero mediocre al fin y al cabo, con dos características. Una inflación cayendo lentamente, y ojo porque en un momento voy a mostrar que no está garantizada la caída de la inflación y unas tasas de interés que nos afectan absolutamente a todos en términos de condiciones de crédito, financiación, etcétera, cayendo lentamente. En un momento voy a mostrar que no está garantizado que sigan cayendo. Ya llevamos 2 sesiones de la Junta del Banco de la República en que el banco se queda quieto, en que no baja tasas de interés. Y todos contábamos con que este año iban a seguir bajando tasas de interés, se reactivaba el crédito, etcétera, etcétera. Voy a tratar de mostrar por qué hay dudas en el Banco de la República. Hay 2 luces de alerta. Este sería el panorama normal, digamos, el que acabo de describir. Lenta recuperación, mediocre crecimiento y unas perspectivas de ajuste de reducción de inflación y de tasas de interés, más o menos. Pero hay 2 grandes luces de alerta. La primera es la inflación. Sí, otra vez la inflación. Y para ilustrarla, quiero mostrarles la evolución de la inflación en las principales economías de América Latina y allí adentro Colombia. Colombia es la línea amarilla.
Nosotros hemos tenido durante la pandemia una caída de los precios porque se cayó toda la economía, la demanda, la expansión, etcétera. Después, el acelerador pospandemia, un acelerador de crédito muy barato, de tasas de interés reales negativas, de gasto público, dispara el crecimiento, pero también dispara la inflación, se sobrecalienta la economía, y habíamos venido viendo una caída paulatina de la inflación que nos daba tranquilidad de que íbamos a volver a una nueva normalidad. Sin embargo, como les decía, el Banco Central ha estado cauto en seguir bajando las tasas de interés. El último dato de inflación, no sé si lo vieron, está por encima del mes anterior, pero ¿cómo así? ¿No estaba bajando la inflación? Hubo 2 meses de inflación idéntica y el último volvió a subir la inflación. ¿Vuelve la amenaza inflacionaria en Colombia? Es posible que sí, es posible que no, pero hay fuerzas a favor de que sí. Y esas fuerzas principalmente tienen que ver con Donald Trump. Indirectamente, pero de manera contundente. Uno podría hablar muchas cosas de Donald Trump. Ucrania, podría hablar de Zelensky, podría hablar de Putin, podría hablar, etcétera, etcétera. Podría hablar de Maduro, que esperábamos que tuviera una reacción distinta frente a Venezuela, Donald Trump, que ha estado muy conciliador y muy negociador y muy tranquilo, dejando muy tranquilo a Nicolás Maduro. Pero no vamos a hablar de eso. Vamos a hablar de la palabra favorita de Donald Trump hoy en día, que es los aranceles. En un momento, cuando hagamos el panel, vamos a discutir el efecto del manejo errático, el manejo de bullying que tiene Donald Trump con los aranceles. Te pongo aranceles, te arrodillo, negocio y te quito la amenaza de los aranceles, pero al día siguiente al otro, y al otro día China, al otro día Canadá es del nuevo estado de Estados Unidos, al otro día Panamá, vamos a ver si llegamos, etcétera, etcétera. Aranceles como un mecanismo de amenaza. En la medida en que es mecanismo de amenaza que va y viene, no es fácil saber cuál es su efecto final. Pero ustedes ven allí un cálculo que hizo JP Morgan con los primeros anuncios antes de que él se posesionara. ¿Qué eran esos anuncios? China, aranceles del 60%, el resto, aranceles del 10%. Hoy eso ha cambiado. Hoy estamos hablando, pues cada día hablamos de un nivel de aranceles distinto. Pero solo para darles una idea, con esos cálculos, JP Morgan calculó que yo le pongo aranceles a las importaciones, los productos entran más caros, eso me eleva la inflación y eso cambia el entorno inflacionario en Estados Unidos. ¿En cuánto? En 1,5 puntos o 2 puntos. Cada amenaza de Donald Trump acerca de aumentar aranceles es una amenaza de subir la inflación nuevamente en Estados Unidos. Otras cosas, otros beneficios, Midwest, el votante medio, etcétera, pero una amenaza de subir la inflación. ¿Y qué pasa con eso? Pasa que la Reserva Federal no baja sus tasas de interés y en la medida en que la Reserva Federal en Estados Unidos no baje sus tasas de interés, todos los bancos centrales, especialmente los que estamos más, de los países que estamos más conectados financieramente con Estados Unidos, se nos pone inmediatamente un freno a la reducción de tasas de interés. Hoy nuestro Banco Central, nuestro Banco de la República, tiene 3 retos. El básico, bajar la inflación, pero tiene 3 retos adicionales. 1, una nueva composición de la Junta Directiva, discusión en la que no nos vamos a meter hoy. 2, porque la Junta Directiva la nombran 2 miembros, han sido recientemente nombrados por el gobierno de Gustavo Petro, eso puede cambiar la manera de tomar decisiones, pero no nos vamos a meter en eso. 2, el que el Banco de la República dice hoy, si yo bajo tasas de interés y la Reserva Federal en Estados Unidos no las baja y quizás las empieza a subir por la amenaza inflacionaria, se van a salir capitales de Colombia, eso va a elevar la tasa de cambio, 4.500, 4.600, no lo sabemos, y eso por la vía de los productos importados vuelve y nos sube la inflación. Entonces es como manejar mirando la tractomula por dónde va para mantener una distancia prudente. Si me alejo mucho de la tractomula, se nos van los capitales, entonces el Banco Central ya tiene un elemento de riesgo. Y el segundo, muy importante, es el tema fiscal.
Si uno quisiera sobresimplificar la economía al máximo o al mínimo, uno diría, un gobierno tiene 4 años para hacer lo que quiere hacer, tiene incentivos para gastar muy significativamente, y el gasto excesivo hace que la olla y el fogón se desborden. ¿Quién pone el freno y quién controla la temperatura? El Banco de la República. División de funciones, el uno con incentivo a gastar en el corto plazo, el Banco de la República con incentivo a controlar la inflación. Y el riesgo que encuentra el Banco de la República en este momento es que tenemos un problema fiscal, perdón por la palabra, pero estamos entre amigos ya segundo día y después de la rumba de anoche, un problema fiscal el berraco. Y es un problema fiscal que se los voy a resumir en las siguientes cifras. Uno sobre cifras fiscales oye de todo, oye las visiones oficiales, oye las visiones de los sectores privados, oye las visiones de los escandalosos. Yo sugiero en esta discusión seguir al Comité Autónomo de la Regla Fiscal, este CARF que está aquí, Comité Autónomo de la Regla Fiscal, donde la segunda letra, la A, es la clave, autónomo. Es un cuerpo técnico independiente del gobierno que le sigue la evolución a las cifras fiscales. Y ese Comité Autónomo de la Regla Fiscal ha dicho, el déficit de 2024 fue 6,8% del PIB, eso es mucho, poquito o nada, no entremos en mucho detalle, comparémoslo con el del 2023. 2,5 puntos del PIB aumentó el déficit fiscal. ¿Eso es bueno, regular o malo? Cualquiera de ustedes que tiene un descuadre o en la casa o en la empresa, ese descuadre, ese déficit es grande o es chiquito dependiendo de los ingresos de cada cual. Si yo tengo un ingreso actual o futuro muy cuantioso, un déficit puede ser manejable o no puede ser manejable. Para un país lo que se ha estimado es que no debería superar el 55% del PIB. Si supera el 55% de mi ingreso, yo anticipo por pura ingeniería financiera que eso me va a ir comiendo el ingreso y se va a ir volviendo explosivo. Tengo que mantenerlo por debajo del 55%. Hoy la deuda de Colombia es 60% del PIB. Hoy estamos en una situación que si la mantenemos se nos va a despelotar toda la economía. Obviamente la idea es no mantenerlo. Y eso significaría que el gobierno haga recorte por 46 billones de pesos. ¿Ustedes han oído al gobierno hablar de la necesidad de recorte de 46 billones de pesos? No, en lo más mínimo. Por el contrario, ¿en qué vamos a gastar? Hermano Bolívar, cuénteme cómo es la cosa. Hermano, si sé cuánto, ¿cómo va a gastar lo del presupuesto de tal? Gaste, 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 gaste. ¿Quién va a hacer ese ajuste fiscal? Vamos a ver. Segundo riesgo. Resumimos la reflexión económica diciendo, como diría Pambelé, es mejor crecer 2,6 que 1,7, mejor que el año pasado. Alguien en ese contexto dice, pero eso es muy mediocre comparado con el 5%, 4,8% que crecíamos hace 15 años. La inversión es lo que nos tiene fregados porque no reacciona y a eso la tiene fregada la incertidumbre jurídica y política. Y si el 2,6 estuviera asegurado, vaya y venga, pero tiene esas dos amenazas grandes que son las presiones inflacionarias en el mundo, la posibilidad de que las bravuconadas de Donald Trump se traduzcan en una recesión y el problema fiscal al que necesitamos ponerle una solución. Y eso nos lleva obviamente, porque hemos hablado de el 2026, hemos hablado de la incertidumbre política, jurídica, etcétera, a preguntarnos por el 2026 y a preguntarnos por el entorno político. Y al respecto hay dos o tres cosas que quiero destacar. La primera de ellas, en Colombia ha funcionado bien, 2 años y medio después de tener el primer gobierno de izquierda de los últimos 80 años, el sistema de pesos y contrapesos ha funcionado bien. Un sistema democrático tiene división de poderes, ejecutivo, legislativo y judicial, no por fregar,
sino para contener los ímpetus de cada poder, para que la intención, la voracidad de poder de uno solo de esas ramas no se coma absolutamente todo y no termine en una aventura autoritaria. En Colombia existía la pregunta de si el Congreso y la rama judicial iban a ser contrapesos del Ejecutivo. Y no voy a entrar en todo el detalle, porque la historia la conocen ustedes y porque podríamos contar la versión técnica o la versión telenovela, porque aquí hay buenos, malos, regulares, personajes, primeras páginas de los periódicos, de las revistas. Yo todavía leo periódicos y revistas en papel, entonces hay primeras páginas. Pero no vamos a entrar en toda esa aventura. Basta decir que el Congreso le ha aprobado al gobierno dos grandes de sus reformas. Si entra un gobierno de izquierda, que está bien, o sea, yo no estoy calificando que izquierda sea mala, derecha sea buena, lo que sea. No, estoy mostrando pesos y contrapesos. Si entra un gobierno de izquierda, el primero en 80 años, lo que quiere es hacer reformas. Y esas reformas toman una primera encarnación en la manera de proyectos de ley. ¿Qué le aprobó el Congreso sustancial al gobierno? Una reforma tributaria en el 2022 y una reforma pensional. ¿De cuántos? De 26 o 27 proyectos que traía el gobierno debajo del brazo. Eso muestra, hay dos maneras de calificarlo. El gobierno dirá que es un golpe blando y que el Congreso no le está jugando limpio al país. Obviamente en 5 minutos vamos a hablar de la consulta popular, que es el último bastión que tiene el gobierno para jugársela contra sus poderes de contrapeso. Pero la otra manera de ver ese saldo legislativo es que el Congreso es capaz de discernir, que el Congreso toma sus decisiones, que el Congreso evalúa qué le funciona, qué no le funciona, etcétera, etcétera. El hecho de que solamente 2 de 20 y pico proyectos de ley hayan sido aprobados por el Congreso, lo que muestra claramente es que hay contrapesos. A mí me pueden parecer, como a muchos de ustedes, que son horrorosos los congresistas, unos me simpatizan, otros no, otros son unos vicios, otros son… Sí, pero juega como contrapeso. A la derecha, no a la derecha política, sino del slide, la rama judicial. Que qué horror el cartel de la toga, hace apenas 5 años vendían los magistrados de la Corte Suprema de Justicia sus fallos, etcétera, eso es una cloaca. Ha sido y en algunos miembros de la rama judicial. Pero la rama judicial está haciendo su oficio. Cuando sale un juez en primera instancia y dice que hay que congelar los recursos del gobierno porque le debe a EPM, algo de eso hablaba ayer el alcalde de Medellín aquí en este espacio, el juez está actuando independientemente. Cuando el otro sale, cuando el magistrado, cuando la Corte Constitucional, el Consejo de Estado, la Corte Suprema de Justicia, es la rama judicial obrando independientemente. Ahí estamos hablando de la comisión de acusaciones que va a recibir todo el proceso de la financiación de la campaña, estamos hablando de la fiscalía, a algunos les parece que la fiscal es gobiernista, a otros no, pero anuncia que hay principios de oportunidad, acuerdos con Snyder Pinilla, anuncia que en diciembre pasado que acusa a Sandra Ortiz, la antigua consejera de las regiones del presidente Petro, por el escándalo de la Unidad Nacional de Gestión de Riesgos. Y así van más o menos avanzando las cosas. La Corte Constitucional le tumba la tercera parte de la reforma tributaria de 2022 al presidente. La Corte Constitucional declara inconstitucional ciertas medidas de la emergencia económica de La Guajira. Ahora se verá cómo falla la reforma pensional. Solo quiero ilustrar que hay pesos y contrapesos. Como aquí hay abogados y ya vieron al Consejo Nacional Electoral allí y dicen eso no es rama judicial, no, eso es Poder Ejecutivo, una autoridad administrativa, pero investiga las finanzas del gobierno de la campaña de Gustavo Petro. ¿Qué hay aquí? Equilibrios. Y esos equilibrios se suman a la instancia privilegiada por el presidente Petro para empoderarse. Si uno detecta o uno le hace seguimiento al presidente desde el 2024, desde el comienzo del año pasado,
entró en campaña política. Él estaba un poco alejado de la plaza pública, salió a la plaza pública y empezó por el Chocó, se fue toda la costa pacífica, después la costa atlántica, sus feudos más importantes desde el punto de vista electoral. Y si ustedes recuerdan, hace un año empezó a hablar de la posibilidad de una asamblea constituyente. Una asamblea constituyente que no se sabía muy bien qué color tenía, mucha gente decía lo que está buscando es la reelección, etcétera, etcétera. Cada vez que el presidente Petro se refiere a recurrir a la voluntad del pueblo, o el constituyente primario, o el poder popular, o la consulta popular, o salir a las calles, o poner a la gente en las plazas, o la movilización popular, está tratando de compensar los pesos y contrapesos. En este tablero me limita la justicia y me limita el Congreso. Entonces me voy al pueblo, que el pueblo me empodere y me permita, por una vía o por otra, hacer lo que quiero. Hablemos de las cifras y ahora hablamos de la consulta popular. Esta es la última Inbamer de hace 10 días más o menos. Y no nos detengamos en las ciudades, detengámonos en la parte inferior izquierda para ver lo más básico, la favorabilidad. Favorabilidad línea verde, desfavorabilidad línea roja. Evidentemente el reality del Consejo de Ministros golpeó la popularidad del presidente Petro. Y pues tratando de ser objetivos, cuando uno ve la disfuncionalidad del gobierno por dentro, eso tenía que golpear la favorabilidad del gobierno. Pero es mínimo en realidad. Un estadístico, como hay varios de ustedes, diría que aquí estamos dentro del margen de error, es decir, que no hay mayor diferencia. Pero sí quiero, esto es una tarima, sí, sí quiero decir dos cosas sobre este 32% o 34%, qué sé yo. Parecería insuficiente para lograr sacar adelante la consulta popular. La consulta popular requiere que salgan 13 millones de personas a votar. Ese es de acuerdo con el Censo Electoral de Colombia, el requisito es 13 millones. Si salen menos de 13 millones, la consulta no vale. La última consulta que no valió fue la de Claudia López de Anticorrupción. Tuvo como 11,4 millones de votos y se hundió, no sirvió para nada. 13 millones. Petro sacó como presidente 11,2 millones. Le está apostando a ir más alto de lo que sacó como presidente. El plebiscito por la paz que perdió el gobierno del presidente Santos, del expresidente Santos, sacó 12,8 millones de colombianos a votar. 13 millones es muy complicado. No quiero decir que no los logre, pero la historia reciente muestra que ahí moriría. Esto tiene que ir primero al Senado, el Senado tiene un mes para aprobar y decir sí, vamos con la consulta, cuáles son las preguntas, son estas, después 3 meses para realizarlo. Si todo va con el acelere que plantea el gobierno, esto estaría más o menos en julio o agosto, estaríamos votando consulta popular, que tendría unas preguntas sobre la reforma laboral, quizás unas preguntas sobre la reforma a la salud. Creo que sería suicida de parte del gobierno meterle preguntas de reforma a la salud, porque todos, promedio de edad 30 y ¿qué? 36, y casi todos con prepagada. Pero los que no tenemos prepagada, o los que no tienen prepagada, que están dependiendo de la EPS, están pasando aceite. No hay drogas, no llegó, que Audifarma, la cita, me cerraron la especialidad, no consigo al especialista, no me ordenan las cosas. Si meten preguntas sobre la situación de la reforma a la salud, creo que se van para el diablo en esa consulta, porque es un tema tremendamente negativo para la población. Otra sobre la reforma laboral. El Senado dice listo, hay 3 meses para hacerla, salen o no 13 millones de votos. Esto por el momento no da para los 13 millones de votos. Pero supongamos que llegamos al 2026 y hay cambio de gobierno. Hay mucha gente que piensa, ayer lo oímos en el panel de alcaldes, tranquilos, que en el 26 esto va a cambiar y
eso va a ser un nuevo comienzo. Esa cantidad de candidatos que vimos regados en una encuesta, no solamente están regados en la encuesta, sino que tienen que tener mucho temperamento, mucho carácter y mucha claridad de mente, porque hay 4 grandes crisis que va a dejar este gobierno y que si repite el facto histórico se van a profundizar. No vamos a profundizar en ellas, ya vieron los mapas, la crisis de la seguridad, revertir eso va a ser muy difícil. Segundo, la crisis de la salud, ya hablamos de ella, sobre todo para los que no, como la mayoría de nosotros, tenemos prepagada, no tienen la prepagada y la están sufriendo, en serio. La tercera, la energía, en un momento con nuestros panelistas, seguramente con Andesco vamos a hablar algo de la situación de la energía. Y la cuarta, la que dificulta que todo eso se resuelva, la crisis fiscal. Cuando yo debo 60% del PIB, la deuda externa, cuando tengo que hacer un ajuste por más de 50 billones de pesos y ni lo menciono, porque una cosa es que uno vayan a cobrarle y uno diga, sí, ya estoy reduciendo mis gastos, pero otra cosa es que lo ignore. No, yo no tengo que ajustar nada. Cuando la cosa es así de tesa, la crisis fiscal es la madre de todos estos problemas porque no hay de dónde sacar plata.